Buenos días, soy Luisa Salido, cardióloga del Hospital Ramón y Cajal, y el tema de hoy va a ser complicaciones en el cateterismo cardíaco. Como sabéis, el cateterismo cardíaco es una técnica invasiva y que es fundamental en el tratamiento del síndrome coronario agudo. Al ser una técnica invasiva no va a estar exenta de riesgos y hasta un 1% de los pacientes pueden presentar complicaciones graves, incluso la muerte. Dentro de estas complicaciones vamos a tratar aquellas relacionadas con el acceso vascular, complicaciones relacionadas con las coronarias, con el contraste utilizado y con la radiación. En la última década, la arteria radial se ha convertido en el acceso principal, hasta en el 90% de los procedimientos realizados para el cateterismo cardíaco. Esto es así porque se ha demostrado una reducción muy significativa de las complicaciones vasculares utilizando esta vía y también de la mortalidad. La primera complicación que vamos a utilizar con esta vía de acceso va a ser el espasmo radial, que es algo bastante frecuente y que nos puede dificultar el procedimiento, prolongar el procedimiento y también interferir en el éxito del intervencionismo. ¿Y cómo podemos prevenir el espasmo? Pues con una buena sedación del paciente, analgesia, utilizando material específico con guías e introductores hidrofílicos y utilizando medicación como vasodilatadores que pueden ser la nitroglicerina, antagonistas del calcio o ambos. Es raro que no se pueda evitar el espasmo radial, pero si ocurre de forma muy severa no debemos nunca tirar del catéter, puesto que se puede producir una avulsión de la arteria radial. En cuanto a la compresión de la arteria radial, es mucho más fácil que la compresión de la arteria femoral y tiene muchísimas menos complicaciones. Existen dispositivos específicos para la compresión, como son las pulseras de compresión radial, que llevan un balón incorporado en la zona de punción y que nos permiten dejar esta pulsera de compresión en el paciente durante unas 3 o 4 horas y que disminuyen mucho las complicaciones y permiten la movilización del paciente y poder seguir haciendo otros procedimientos. Complicaciones que se pueden producir tras el cateterismo radial pueden ser hematomas. Algunos hematomas son leves y simplemente hay que vigilar la evolución. A veces se pueden producir pseudoaneurismas, como veis en esta imagen de aquí, que es una masa pulsátil, dolorosa, y normalmente se pueden tratar con una compresión adecuada y es raro que necesiten una reparación quirúrgica. Otra complicación que puede surgir es una perforación con la guía que llevas a través de la arteria radial, que lo puedes detectar incluso en el procedimiento y poner un vendaje compresivo para evitar, si pasa desapercibido, este caso como síndrome compartimental que requiere una reparación ya quirúrgica. Esto es altamente raro y no suele ocurrir esta complicación. Es frecuente que después de un cateterismo por vía radial se ocluya la arteria radial hasta en un 15 y a un 30% de los casos, pero en la mayoría de ellos pasa desapercibido debido a la anatomía de la irrigación del brazo y de la mano, que a través del arco palmar, de la arteria ulnar y radial, se va a seguir irrigando. Si se ocluye la arteria radial, se va a seguir irrigando la mano y el paciente no va a notar absolutamente nada. Otro acceso sería el acceso femoral, lo utilizamos en un 10% de los casos, en casos que son más complejos, que necesitamos catéteres de mayor calibre, o que la radial pues es una arteria muy fina y no nos permite hacer el cateterismo de forma adecuada. En estos casos es fundamental la zona de punción que vamos a utilizar y se debe siempre puncionar en la arteria femoral común, como es aquí. Para ello, hoy en día
La mejor forma de control es hacer la punción guiada por ecografía. De este modo vamos a estar seguros dónde estamos haciendo la punción y vamos a evitar muchas complicaciones. En los últimos años han aparecido múltiples dispositivos de cierre para el acceso femoral que también han reducido de forma muy significativa las complicaciones de esta vía. Algunos son con sutura, otros con colágeno y en última instancia pues la compresión puede ser manual y debemos siempre evitar dispositivos mecánicos que lo que han hecho durante mucho tiempo es provocar complicaciones más graves. Dentro de las complicaciones en el abordaje femoral están los hematomas. Hay hematomas que son leves, que no presentan ninguna induración y que, por supuesto, se van a resolver de forma conservadora con observación. Otros hematomas son ya moderados, que tienen induración y que se pueden intentar disminuir masajeando el hematoma y con una compresión durante 24 horas. Hay que vigilar que no se infecten y vigilar también el hematocrito. Y hay hematomas severos, como es este caso, en el cual ya lo que se necesita es un drenaje quirúrgico y el riesgo de infección es bastante alto. Otras complicaciones serían el hematoma retroperitoneal, que esa es la complicación que más temida por nosotros, porque en un porcentaje no despreciable de los pacientes puede desencadenar la muerte. Un pseudoaneurisma, siempre que aparezca una masa pulsátil dolorosa en la zona inguinal después de un procedimiento que sople, o a veces en pacientes anticoagulados puede aparecer a las 24 o 48 horas, debemos hacer un control con ecografía, ver que si hay un pseudoaneurisma, muchos de ellos se pueden tratar si son pequeños con compresión o con inyección de trombina y raramente necesitan una reparación quirúrgica. Otra complicación sería la fístula arteriovenosa, que normalmente requiere solamente un tratamiento conservador. Solo fístulas de alto flujo que produzcan un estado de alto gasto necesitarán reparación quirúrgica. Isquemia en la pierna, problemas neurológicos por haber dañado alguno de los nervios que pasen por el ligamento inguinal y infecciones inguinales o infecciones en la zona de punción. Esto ya es un poco más raro. Pasando al siguiente grupo de complicaciones están las complicaciones coronarias. Y dentro de las complicaciones coronarias, una de ellas es la perforación coronaria, que tiene una incidencia entre un 0,2 y un 0,7%. Entre el 10 y el 48% de los pacientes van a presentar taponamiento cardíaco y algunos de estos pacientes van a necesitar una cirugía de urgencia e incluso pueden llegar a la muerte. Voy a presentaros un caso que es un varón de 70 años con factores de riesgo, hipertenso, diabético y dislipémico que consulta por dolor torácico atípico. En el ecocardiograma podéis ver que tiene alteraciones de la contractilidad segmentaria tanto en la cara inferior como en la cara anterior y va directamente a cateterismo cardíaco. Al realizar la coronariografía podemos ver una lesión severa en la descendente anterior y también una lesión severa en la circunfleja. Primero se trató la lesión de la descendente anterior implantando un stent que fue bien y después pasamos al tratamiento de la arteria circunfleja. Se implanta un stent largo y después del implante del stent lo que vemos es una extravasación de contraste fuera del vaso coronario que incluso llega o se puede ver en el pericardio y que provocó la desestabilización del paciente, taponamiento cardíaco, hubo que hacer una pericardiocentesis de urgencia y finalmente se pudo resolver con un inflado prolongado de un balón conteniendo la hemorragia y con esto fue suficiente en este caso. Otras veces necesitamos stents específicos que sellan la oclusión y que pueden evitar que este paciente acabe en cirugía.
Dentro de las perforaciones coronarias hay varios grados de perforación, aquellas en las que no se produce una extravasación del contraste fuera del vaso, algunas la extravasación queda autolimitada dentro del miocardio, y ya las más graves son las que pasan al pericardio y que necesitan probablemente pues, pericardiocentesis, incluso reparación quirúrgica. ¿Y cuáles son los factores predisponentes a perforación coronaria? Pues el sexo femenino, lesiones complejas, angioplastias multivaso, lesiones muy calcificadas, angioplastias sobre bypasses coronarios, y cuando utilizas un balón o un stent de un calibre mayor a el vaso que estás tratando. Otra causa de perforación coronaria puede ser no la dilatación o el implante de un stent sobre la lesión que vas a tratar, sino una exteriorización de la guía de angioplastia. Estas perforaciones son muy distales en el vaso, se suelen producir con guías hidrofílicas y pasan normalmente desapercibidas en el procedimiento. Lo que ocurre es que el derrame pericárdico es mucho más insidioso y el taponamiento cardíaco aparece tardíamente. Por lo tanto, si un paciente después de un intervencionismo coronario empieza con hipotensión y con dolor pericárdico, debemos pensar que puede tener una perforación coronaria, hacer un eco y descartar el derrame pericárdico. El tratamiento sería igualmente la pericardiocentesis. La mayoría de las veces se resuelve con tratamiento conservador, pero algunos casos requieren reparación quirúrgica. En este otro caso, pues tenemos aquí un catéter pigtail que se utiliza para la inyección de alto volumen para hacer ventriculografía. Aquí había quedado impactado en el miocardio y al inyectarse el volumen de contraste a alta presión, pues se produce una extravasación al pericardio y este paciente, como imagináis, pues hubo que hacerle una pericardiocentesis de urgencia y conseguimos con eso estabilizarle y no requirió reparación quirúrgica. Otra complicación que podemos tener es la embolización del stent que estamos utilizando. Ocurre en lesiones que están muy calcificadas y al intentar atravesar esas lesiones, pues se suelta el stent del balón y el stent infraexpandido o no expandido queda en mitad de la luz del vaso. Lo lógico es intentar recuperar este stent y recuperarlo al catéter, pero si esto no se puede hacer, pues otra técnica a utilizar sería aplastarlo con otro stent y aplastarlo contra la pared del vaso. En este otro caso, lo que tenemos aquí es una lesión del tronco coronario, y se fue a hacer una angioplastia implantando un stent desde el ostium del tronco hacia la DA, utilizando dos guías para intentar proteger la rama circunfleja en caso de que se ocluyera. Tras el implante del stent, lo que se fraccionó una parte de la guía de la circunfleja y quedó pues ahí entre el catéter y el tronco. En estos casos lo que se debe, sobre todo cuando son fragmentos de guía o fragmentos de material que quedan muy proximales en el tronco o en los segmentos proximales de los vasos, se debe intentar capturar estos fragmentos o este material. En este caso se pudo capturar con un lazo y se pudo retirar. La embolia aérea es otra de las complicaciones que podemos tener, y es que con el contraste inyectemos una proporción de aire y se ocluye al vaso. Lo más importante en estos casos es fluidoterapia. El paciente se va a hipotensar y se va a desestabilizar, pero normalmente se puede resolver en cuestión de minutos
Lo suyo es intentar mantener al paciente con presiones adecuadas y si con esto no se consigue abrir el vaso, utilizar balones para intentar romper la burbuja y volver a recuperar el flujo de la arteria. Otra complicación es la disección coronaria. Es importante observar las presiones que tenemos con el catéter, que el catéter esté muy coaxial y que cuando vayamos a inyectar el contraste no se produzca, como en este caso, una disección que se produjo de forma espiroidea, como veis, esta línea blanca, hasta prácticamente el segmento distal del vaso. En esta imagen de IBUS podemos ver la verdadera luz, que es esta, está toda arrugada en una esquina del vaso y todo esto es falsa luz. En este caso no pudimos volver a pasar por la luz verdadera y el paciente pues se quedó con una disección que posteriormente en un cateterismo al cabo de unos meses se vio que se había sellado de forma espontánea. La disección coronaria también tiene varios grados, desde la A hasta la F, siendo la A la disección más leve, en la que no necesita ningún tratamiento, y siendo la F una disección coronaria que provoca la oclusión del vaso y que debemos intentar por todos los medios intentar abrir el vaso y recuperar el flujo del mismo. ¿Cómo podemos evitar la disección coronaria? Pues mucho cuidado al sondar los ostium coronarios, comprobar siempre que hay una presión adecuada antes de inyectar y haciendo todo lo posible para que el catéter esté coaxial del vaso y no esté dampando ni haya una presión inadecuada que al inyectar el volumen del contraste pueda provocar un daño de la íntima y una disección del vaso. La última complicación es la trombosis aguda del stent. Esto cuando lo vemos suele ser en el contexto del síndrome coronario agudo con elevación del ST. Esto es un paciente que vino con un infarto anterior, con la descendente anterior ocluida. Aquí se ha pasado una guía y se ve como ya hay flujo en la descendente anterior distal y se implantó un stent recuperando por completo el flujo de la descendente anterior. A los 15 minutos el paciente empieza de nuevo con dolor, se le hace un electrocardiograma y se ve una elevación muy severa del ST en todas las precordiales. Volvió a la sala de hemodinámica y lo que vimos es una trombosis aguda del stent que se pudo solucionar simplemente aspirando el trombo de dentro del stent y veis que finalmente quedó un flujo adecuado en la descendente anterior. ¿Y cómo podemos evitar esta complicación que no es muy frecuente pero que puede ocurrir en algún caso? Pues comprobando siempre que el paciente viene ya con doble antiagregación, intentando ajustar la heparina del procedimiento al peso del paciente y optimizando el tratamiento del implante del stent, estando seguros que el stent está bien aposicionado y expandido, y esto puede evitar esta complicación de forma muy, muy importante. Por último, vamos a pasar a las complicaciones con el contraste y con la radiación. Los contrastes hoy en día utilizados con mayor frecuencia son contrastes iodados, no iónicos y, en la medida de lo posible, isosmolares. Estos son los contrastes que han demostrado tener menos efectos adversos. Las complicaciones en referencia al contraste pueden ser reacciones alérgicas o daño directo a la nefrona. Dentro de las reacciones alérgicas pueden ser leve y que aparezca un eritema, un rash, que esto puede aparecer inmediatamente o hasta las 24 o 48 horas, no suelen suponer ningún problema y se suelen resolver de forma espontánea. Hasta las complicaciones más graves, que son hipotensión, shock anafiláctico, incluso la muerte del paciente. En pacientes que ya sabemos que tienen alergia al contraste iodado, se debe premedicar con corticoides por lo menos 24 horas antes y utilizar una dosis 24 horas antes, 12 horas y 1 hora antes del procedimiento. Con esto evitamos que se produzca la reacción alérgica y vamos
a, a evitar este tipo de reacciones. También por el contraste se puede producir una nefropatía por contraste. Son pacientes con mayor riesgo, los pacientes diabéticos o aquellos pacientes que ya tienen una insuficiencia renal previa. En estos pacientes debemos utilizar prehidratación previa al procedimiento y también posterior al procedimiento y para evitar que el daño a la nefrona. Hay dudas si añadir a la prehidratación, a los sueros, N-acetilcisteína puede reportar algún beneficio, y aunque la mayoría de los casos es un agente que se utiliza para la prehidratación de estos pacientes. Y por último, pues la radiación, que hoy en día el uso de las dosis de radiación que se utilizan en las salas de hemodinámica son muy, muy pequeñas y es muy raro que veamos cualquier complicación por radiación, pero debemos tener en la cabeza que que debemos intentar cambiar de proyección, no utilizar siempre la misma proyección, así evitaremos que toda la radiación vaya a la misma zona durante procedimientos que a veces son muy largos, durante horas. Si utilizamos la misma proyección vamos a estar radiando el mismo tejido durante mucho tiempo y pueden producirse no lesiones de este tipo, que son lesiones que se veían hace muchos años, pero sí eritemas o enrojecimiento que puede molestar al paciente, incluso apareciendo días después de recibir la radiación. Por último, y resumiendo, la coronariografía es una técnica invasiva que no está exenta de riesgos. Un 1 por 1000 presenta complicaciones mayores, incluidas la muerte, y la mejor forma de tratar estas complicaciones es prevenirlas, intentar adelantarnos a la complicación. En caso de que ocurran, hacer un diagnóstico precoz de las mismas para poder hacer un tratamiento también precoz y evitar así complicaciones más graves. Muchas gracias.